Aquí ya vemos, Seshat, varias analogías entre Huitzilopochtli y Jesucristo. Primero, su concepción milagrosa. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde nos estén viendo. Soy Carla Díaz y estoy en compañía de nuestro querido psicólogo Raúl para hablar de un tema que venimos planeando hace un tiempo atrás sobre estas similitudes entre Jesucristo y el Dios mexicano. Ahí me ayuda Josecito Raúl, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, lo has nombrado, lo has pronunciado perfectamente, Seshat. Ay, sí. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Muy bien, contento, encantado de saludarte a ti, de saludar a nuestra amable audiencia del canal. Se les extraña, se les quiere mucho. Ya saben que estamos pendientes de todo lo que hacen en la medida de las posibilidades y muy, muy contento, muy feliz también de participar con este tipo de temas que tienen por objetivo, además del entretenimiento, de un entretenimiento sano que haga pensar, que haga considerar, el dar mayor información sobre cómo somos como seres humanos en tanto sociedad, en tanto mitos fundacionales, en tanto creencias que mueven destinos, en tanto creencias que mueven conciencias y que de las cuales parten nuestras raíces, ¿no? Además de que el ser humano es como muy diverso, muy complejo en algunos aspectos, pero muy similar en otros. Tenemos Ajá. motivaciones muy similares, Sesha. A mí me impresiona cómo es que las similitudes, no solo con Jesús, que es lo que vamos a abordar hoy día, sino también con el Dios Yahvé o el Dios Jehová, como es que quieran ustedes llamarle, también hay similitudes en el mito También. fundacional, como vas mencionando. O sea, cómo es que el ser humano tiene los mismos temores, las mismas incertidumbres, los mismos pensamientos a lo largo de la historia. O sea, no eran cavernícolas, eran personas que luego podemos ver en distintas partes del mundo que repiten la misma idea de mito, la misma idea de creencia, de conexión con sus deidades. Para mí es impresionante y aprender de esto contigo, Josecito Raúl, en este día. Advirtiendo además que yo soy psicólogo clínico, no soy historiador, no soy antropólogo, pero rozamos en las ciencias sociales con estos temas y con estos conocimientos porque nos dan un contexto más amplio de lo que es el pensamiento y la conducta del ser humano moderno, como lo acabas de decir, porque no eran unos changos con palos, eran seres humanos extraordinariamente desarrollados en su cosmogonía, plenamente adaptados a su contexto social, a su contexto natural, totalmente diferente al nuestro, pero que ya evidenciaban las mismas inquietudes existenciales que necesitaban resolver, que ya eran motivados por las mismas necesidades que nosotros como seres humanos contemporáneos, digamos, y que podemos aprender mucho de ellos, ¿no? Podemos aprender mucho de ellos. La Y historia mientras tú nos vas enseñando sobre Jesucristo y Huitzilopochtli, ay, que me cuesta, yo te acompaño con un mate, porque tengo mucho frío. Okay. Ok, bienvenido sea el mate. Yo aquí tengo café, aquí no hace para nada frío nunca, pero un cafecito siempre viene bien. Y no nos vamos a detener mucho en la historia de Jesucristo porque es bastante conocida por todos nosotros de manera cultural. Tenemos por lo menos nociones de lo que se considera y recordándoles a nuestros queridos amigos y amigas que siempre basamos la historia en el texto de la Biblia, principalmente en la versión Reina Valera. No tenemos como objetivo hacer hermenéutica, no tenemos como objetivo descifrar si el texto dice la verdad o no, lo tomamos como tal porque es una muestra, es el resultado, es el producto del pensamiento humano de una época en particular o de muchas épocas aglutinadas, en este caso en la Biblia. Entonces, teniendo en cuenta esta advertencia, recordamos cómo fue el nacimiento de Jesucristo y todas las cosas que pasaron cuando lo ocurrió. Una chica adolescente, 13, 14, 15 años, quizá no más que eso, está comprometida con un hombre mayor,
un hombre mayor para la época, probablemente 30 o 40 años de edad que tenía el señor José. El señor José se presume viudo por la edad que tenía. No era común que un hombre llegara a esa edad sin haber tenido descendencia. Por alguna razón estaba comprometido con esta niña, y esta niña se vuelve especial para toda la humanidad, por lo menos para las personas cristianas, porque recibe la visita de un ángel. Y este ángel, este ser, este mensajero, le anuncia que va a ser madre de el Salvador del mundo, y que su nombre será Emmanuel, porque él va a salvar al pueblo de sus pecados. El ángel se le aparece a esta niña y la niña queda embarazada de una manera milagrosa. Posteriormente entendemos que fue el Espíritu Santo el que hizo el milagro de que María quedara embarazada. José en principio, y al parecer no se la cree, está un poquito dudoso hasta que él mismo recibe la misma orden. Había pensado en dejarla en secreto, era un buen hombre. Para la época era un hombre bastante decente y dijo, mejor yo me abro, yo me salgo de aquí porque no sé qué pasó. Pero recibe la orden y le dice, tú vas a ser el padre y tienes que hacer la función del padre, tienes que hacer el rol del padre y cuidar a esta familia. José acepta en los mejores términos y a partir de allí empiezan las vicisitudes de esta familia, de todos conocida, el nacimiento que también es milagroso, la visita de los reyes de Oriente, la huida a Egipto cuando Herodes intenta matar al niño para mantener su dinastía, y posteriormente la ascensión de Jesucristo, la apoteosis, digamos, la llegada de Jesucristo a la mayoría de edad cuando es bautizado, recibe el Espíritu Santo y entonces se vuelve un Dios en la tierra. Un Dios que va a tomar a una pequeña comunidad para volverla sus seguidores cercanos y a partir de ella fundar una religión que todavía pervive. Es una religión que no ha estado exenta de violencia. En principio fueron, al parecer, por algunas épocas perseguidos. En otras épocas ellos se han vuelto los perseguidores. Ha sido una religión muy dolorida, muy, muy sufrida por muchas personas, y ahorita, en este momento, en la actualidad, vive una condición de decadencia, hay que decirlo, está en crisis, tanto en el dogma como en el ritual, como en sus manifestaciones, como en sus efectos, como en su influencia, para cambiar las conciencias, como su influencia en tanto política, y creo yo, lo digo con todo respeto a los amigos y amigas creyentes, creo yo que ha entrado en un periodo de extinción. Posteriormente explicaré mis razones para ello. Puede que pasen muchas décadas antes de que esto ocurra, puede que pase mucho tiempo, pero ha entrado en una fase de decadencia y posterior a la decadencia viene la extinción, porque ya no hay bases, porque ya no hay formas, ya no hay cimientos ni dogmáticos. Está siendo rebasada por la modernidad o la posmodernidad. El cristianismo y las ideas religiosas del cristianismo están siendo ampliamente rebasadas, superadas, llegando incluso a situaciones que rayan en lo absurdo, ¿no? Como muchísimas fechas para la segunda venida de Jesucristo, como que de repente en el año 1000 se va a acabar el mundo y no se acaba, como la peste negra en Europa y que el mundo se acababa y no se acaba, como que los nuevos cristianos poniendo fechas, que en 1844, que en 1914, que no sé cuándo, y ahora este fraccionamiento, esta explosión del cristianismo en múltiples facciones que ya no se reconocen entre sí. Anteriormente eran católicos contra protestantes únicamente, a partir de Martín Lutero y toda la banda que lo acompañaba, que lo contextualizaba. Ahora ya hay de todo, y esto parece todo menos cristianismo.
ya ustedes tendrán su mejor opinión. En contexto vamos a verlo así. Vemos ahora, en contraparte, una religión que se extinguió hace mucho tiempo, una religión que duró muy poco en comparación con el cristianismo, porque la religión de Huitzilopochtli surge o aparece en un contexto histórico que vamos a llamar posclásico, o que los historiadores llaman posclásico. La historia de México, la historia antigua de México se basa o se divide principalmente en tres grandes etapas. El preclásico, que es la etapa de formación de las culturas, la aparición de las culturas de origen, como la Olmeca, por ejemplo. El clásico, que es la gloria y el esplendor de Mesoamérica, con los toltecas, por ejemplo, con la cultura de Monte Albán, con la cultura que ahora conocemos como los mayas, eran los quichés, eran otro tipo de pobladores, de etnias, de grupos étnicos, pero ahora los conocemos como los mayas. Es en el clásico en donde se da esta explosión civilizatoria, cultural, fantástica que dominó Mesoamérica, y donde no había una generalización de sacrificios humanos, donde florecieron las artes, la cultura, la paz, el desarrollo sostenible, los crecimientos, el desarrollo tecnológico a su manera. No podemos hablar de ciencia, porque ciencia es un constructo moderno, digamos, pero ellos tenían su tecnología, tenían su forma de vivir y vivían muy bien. Y luego viene un periodo de decadencia que vamos a llamar posclásico. En el posclásico, todo Anáhuac, lo que ahora es el Valle de México, estaba ya poblado y estaba súper poblado. En ese posclásico, que es un periodo de decadencia donde Teotihuacán ya estaba en ruinas, donde las principales ciudades mayas ya estaban en ruinas, donde había crisis económica, donde había crisis alimentaria, donde había muchos problemas políticos, aparecen los aztecas. Aparecen los aztecas en esta última fase, digamos, de la historia antigua de México antes de la llegada de los españoles. Y aparecen de una forma que posteriormente, como nos comentabas, vamos a platicar cuando hablemos de Yahvé. Aparecen también de una forma misteriosa. Hay una gran migración, esta vez de norte a sur. Esta vez de norte a sur, de algunas zonas o de una gran zona que se ha llamado de forma mítica Aztlán, parten 7 tribus, 7 clanes, 7 grupos familiares básicos en un camino hacia el sur buscando mejores lugares, mejores formas de vida, porque ellos vivían en Aridoamérica, en esta parte del norte de México, que ahora es curiosamente la más desarrollada, pero que en ese tiempo era desértica y no daba mucho para vivir, no daba mucho. Ellos eran chichimecas. Los chichimecas es una palabra que quiere decir hombres perro, salvajes, bárbaros. Eran no considerados seres humanos por las cultas tribus que ya vivían en el Anáhuac. Eran salvajes los azteca y sus tribus compañeras eran bárbaros para estas personas. Pero en el camino hacia el sur, buscando nuevos territorios que ya estaban inmensamente poblados, millones de habitantes poblaban todo lo que era Mesoamérica. En algún momento, la tribu de los mexica se separa de las otras tribus y decide caminar sola en su viaje migratorio. Y aquí es donde aparece nuestra deidad, que la ponemos en analogía, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli tiene un nahual, todas las entidades en Mesoamérica en ese tiempo tenían un nahual. Esto es una parte espiritual, una parte que los conectaba a la naturaleza. Y el nahual de Huitzilopochtli era el colibrí. Por eso Huitzilín es una palabra que significa colibrí. Del colibrí, Huitzilopochtli, este dios recibe la agilidad, la fortaleza, pero también es un dios guerrero, también es un dios valiente, también es un dios que no le teme a las adversidades y ordena a sus sacerdotes que sigan y que se detengan hasta que él se los diga.
No, no se van a detener por nada, sino hasta que él se los diga. Y les pone una prueba durísima. Les dice, ustedes se van a detener en un lugar donde encuentren a un águila devorando a una serpiente. Esta tribu de personas muy rudas que venían, insisto, del desierto, siguen avanzando y en Anáhuac, que ya estaba superpoblado, en uno de los lagos, encuentran esa señal, la señal de su Dios, la señal del dios Huitzilopochtli, y es allí donde van con los Tecpaneca, que son quienes dominan la región, para pedirles un lugar donde vivir. El rey de los Tecpaneca los ve escuálidos, desnutridos, de un viaje de varios cientos de kilómetros, muy maltratados, y esta gente se va a morir pronto, así que los vamos a mandar a Chapultepec, al Cerro del Chapulín. Allí solamente había víboras y agua, no había tierras para cultivar, ahí se van a morir. Pero eran tan fuertes que se comen a las víboras, viven de las víboras, en lugar de que las víboras los maten a ellos matan a las víboras, se alimentan de las víboras y desarrollan el sistema de chinampas, que es como ponerle lodo sobre, es por poner lodo sobre algunos pilotes que se entierran cerca del lago y que producen una tierra extremadamente fértil para sembrar. Entonces se vuelven prósperos y en menos de 2 siglos logran colonizar todo Mesoamérica. Todo Mesoamérica, no solamente Anáhuac. Hacen una alianza con los señoríos de Tacuba, con el señorío de Texcoco, y esta alianza de 3 reinos, señoríos, logran dominar hasta de Guatemala hasta Aridoamérica, un poderoso imperio que ya estaba en crisis, que era odiado en gran parte por su dios Huitzilopochtli, porque el dios Huitzilopochtli exigía sacrificios humanos. También tenía una advocación solar. Entonces había que mantener al sol vivo de alguna manera para que la vida misma pudiera subsistir. Y de esta manera los tributos que ellos pedían a los pueblos que eran esclavizados incluían gente para el sacrificio. Y como no era suficiente, desarrollaron un sistema con el reino de Tlaxcala, que es un lugar que está cerca de la Ciudad de México, ahora conforma un estado de la federación. Y luchan con los Tlaxcalteca cada año en una guerra que se llama la Guerra Florida, que no tiene por propósito más que agarrar prisioneros para el sacrificio al señor Huitzilopochtli, al colibrí azul, a la advocación del sol que manda ahora y que desplazó o que se unió con las deidades antiguas, ¿no? Hay otros mitos, no me voy a extender mucho en esto porque no es el objetivo. Hay otros mitos que se conjugan, por lo menos 2 mitos básicos que habla León Portilla, que es una autoridad en esto, con respecto al origen de Huitzilopochtli. Pero yo quiero mencionar uno para que nuestros amigos se den cuenta de esta analogía. La mamá de Huitzilopochtli es una mujer piadosa, Coatlicue. Coatlicue, la de las largas trenzas, es una mujer piadosa que hace penitencia en el templo de Ometeotl, el dios del tiempo, el dios atemporal, el dios que siempre ha existido y que siempre existirá, el padre de los dioses. Y allí una vez ella estaba riendo el templo y de repente ve que cae una pelotita de plumas de colibrí. Y ella ve que cae en su regazo, las toma y las guarda porque le parece algo muy curioso. Cuando ella se levanta, las plumas de colibrí han desaparecido y ella queda embarazada. Milagrosamente queda embarazada y se lo comunica a su hija Coyolxauhqui. Coyolxauhqui se enoja mucho, no le cree el embarazo milagroso y le habla a los 400 dioses. Los 400 dioses también son hijos de Coatlicue y también ellos se enojan mucho y están dispuestos a matar a su madre para lavar la honra. 400, quiero mencionar, en náhuatl es una frase que se ocupa, o es una cantidad, perdón,
es un número, es un adverbio de cantidad que se ocupa para nombrar una cantidad indeterminada. Es como la N para nosotros, los N dioses, los muchísimos dioses, los 1000, 8000 dioses, dirían los chicos ahorita, ¿no? Eran muchísimos dioses los hijos de Coatlicue, que se levantan para matar a su madre y lavar su honra. Pero está pasando algo en el vientre de Coatlicue. El dios va a nacer adulto, y va a nacer vestido de guerrero. Cuando él nace, se hace una alianza con uno de sus tíos que traiciona a los 400 dioses, y con la ayuda de su tío, él logra destruir a sus hermanos que querían matar a su madre, arroja los pedazos al cielo que forman las estrellas. A Coyolxauhqui también le da muerte, la despedaza, pero la envía todos los pedazos juntos al firmamento y forma la luna. Coyolxauhqui, a partir de este mito, es la luna, y Huitzilopochtli es el sol, y forman la dualidad que tanto se ve en las religiones de origen náhuatl, ¿no? A partir de allí, Huitzilopochtli, el guerrero, se vuelve el soberano de la creación, y desplaza a todos los demás dioses de la supremacía. No desaparecen, porque cuando llegan los españoles todavía hay un gran culto a Quetzalcóatl. Todavía está vivo el culto a Quetzalcóatl, que me parece el dios más hermoso, me parece el dios más lindo, más bello del que yo tenga conocimiento en todo el mundo y en mis pocos conocimientos de historia, porque Quetzalcóatl es bellísimo. Y Sigue, Baal. ¿no? Y Baal, bueno, Baal, sí, también Baal es guapo. También Baal es guapo y muy valiente, pero Quetzalcóatl es un dios humano. Otro día a lo mejor hablaremos de si quieren creer en dioses progres, digamos, quieren creer en dioses lindos, si quieren creer en dioses que hacen crecer, que se sacrifican y luchan y son valientes y se vencen a sí mismos, vean la historia de Baal y vean la historia de Quetzalcóatl. Son extraordinarios, al grado que muchos de estos precursores de las ciencias bíblicas, mormones principalmente, han hecho un montón de viajes arqueológicos al sureste mexicano tratando de encontrar la clave que una a Quetzalcóatl con Jesucristo. Ese es otro rollo, algún día quizás, si me invitas lo platicaremos, pero por ahora nos quedamos con Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, ya guerrero, empieza a formar o empieza a hacerse cargo del liderazgo de su pueblo, que es la nación mexica, y a través de los sacerdotes empiezan a formar un imperio. La casta sacerdotal es fundamental para que los aztecas se vuelvan lo que se fueron, los grandes conquistadores de Mesoamérica, que impusieron su religión, que impusieron su forma de gobernar, que impusieron sus mitos fundacionales, y que tanto confundieron a los españoles cuando llegaron. No, cuando llegaron, porque confundieron muchos de los mitos de la religión de Huitzilopochtli con todo el universo mitológico y religioso que había en Anáhuac. Ni siquiera se imaginaban en ese momento el grande tesoro que había en el periodo clásico, antes de que los aztecas dominaran al mundo mesoamericano. Aquí ya vemos, Sesha, varias analogías entre Huitzilopochtli y Jesucristo. Primero, su concepción milagrosa. No tienen padre, o por lo menos no tienen un padre humano. Son hijos de un Dios, pero no tienen una calidad de semidioses. Son dioses en sí mismos. Es decir, son dioses cuyo espíritu domina a la materia, y la materia solamente les sirve como una especie de vehículo, de repositorio a través del cual van a manifestar su poder divino. Son hijos de madres piadosas. María era una mujer que se guardaba todo en su corazón, dicen los evangelios, incluso su prima, que también tiene un hijo que es concebido en condiciones, digamos, superlativas, Juan el Bautista. Creo que ella es la que le dice: una estaca va a clavar
va a clavar tu corazón. Son madres que están destinadas al heroicismo del sacrificio, al dolor. Tanto Coatlicue como María están destinadas al dolor por causa de sus hijos. Luego tenemos la clave sacrificial. Huitzilopochtli exige sangre para que se mantenga la vida. Y en la religión, por lo menos en la religión que Jesucristo profesaba, también se necesitaba sangre. Se necesitaba sangre en ese tiempo de animales, pero hubo una época en que también hubo sacrificios humanos. Esto no lo podemos negar, aunque nos duela, aunque no queramos, ¿no? También hubo sacrificios humanos, quizá no en la misma forma ni en la cantidad que los hubo en Mesoamérica, que sí los hubo, no tenemos por qué negarlo, en la época de Huitzilopochtli, de la religión de Huitzilopochtli, pero está la clave sacrificial, que sin sangre no hay remisión de pecados. La única diferencia es que Huitzilopochtli no decanta por el sacrificio personal como Jesucristo. Jesucristo muere de una vez y para siempre, dicen las escrituras, ¿no? Para remisión de todos los pecados. Huitzilopochtli sigue exigiendo que haya sangre porque él se quiere mantener vivo. Pero al final de las cuentas, si nos damos cuenta, valga la redundancia, el cristianismo es una renuncia continua, es un sacrificio continuo. El cristianismo, como se vive, no es una religión de paz, aunque la pregone. Es una religión de sacrificio, es una religión de dolor, es una religión de sangre, es una religión que no crea buenos cuadros, con todo respeto. Con todo respeto, no se dan los sacrificios de una manera abierta, sincera, sino de una manera velada. Y a veces vemos a muchas personas que son golpeadas y dicen que son golpeadas y lastimadas y muertas porque están predicando el evangelio, pero pues a quién se le ocurre ir a predicar a Nigeria, donde está Boko Haram, por ejemplo, ¿no? A quién se le ocurre ir a predicar frente a una iglesia católica donde hay un servicio dominical, por ejemplo, con un megáfono. Eso es provocación. Eso es provocación y no va a faltar alguien que responda de la misma manera. No sé, al final de las cuentas venga implícito en el dogma, sea algo que se aprende no de una manera tácita, sino de una manera implícita a nivel subconsciente, porque se sigue considerando el sacrificio, la renuncia como parte de la adoración al Dios. Luego tenemos de la historia a la leyenda, porque Huitzilopochtli pudo haber sido un ser humano como Jesucristo. Como Jesucristo, el doctor Piñero lo menciona, ¿no? Que hay bases para pensar que fue un ser humano, sí, que hay un Jesús. Separando como a Jesús de Cristo. El Jesús sí pudo ser un hombre, el Jesús de la historia. Bueno, también Huitzilopochtli pudo serlo. Pudo haber sido un gran líder como Quetzalcóatl, porque hay líneas de investigación, no nos vamos a meter, insisto, en eso, pero solamente diremos que hay líneas de investigación, que Quetzalcóatl, que Tezcatlipoca, que Huitzilopochtli en épocas mucho más recientes pudieron haber sido seres humanos, grandes líderes, que pasaron a ser legendarios, que se perdieron entre la leyenda y la historia para formar grandes mitos fundacionales. Y luego tenemos la clave sacerdotal, los guías espirituales que se aprovechan de las necesidades de las personas, del pueblo, que se rige a través de una economía, pues básicamente hedonista. La gente no quiere sufrir. La gente quiere que le den algo para dejar de sufrir. Hay dos principios, creo que lo hemos mencionado en otras pláticas, el principio eudomónico y el principio hedónico. El principio hedónico nos dice, no sufras, busca evitar el máximo de dolor. El principio eudomónico dice, haz lo correcto aunque duela. Siempre va a ser lo mejor, porque cuando haces lo correcto no te equivocas. Es difícil que una persona intente vivir un principio eudomónico, porque para eso se necesita el dolor de la renuncia, la aceptación de la soledad del líder, del libre pensador, la sumisión del riesgo,
el saber que puedo o no tener la razón. Sin embargo, no voy a estar equivocado si actúo en base a mis valores. Es muy difícil crear un cuadro así en una religión. Por eso muchos librepensadores que llegan a ser libres tienen que salir de sus religiones o forman grandes movimientos revolucionarios al interior de las mismas, porque en una religión, por naturaleza, tenemos que seguir el dogma, lo que nos dice. Renunciamos al libre pensamiento, renunciamos al principio eudomónico, aunque no lo crean así. Aunque ellos crean que se basan en valores, no es cierto, se basan en rituales, en legalismos, se basan en cosas que les imponen y que tienen que creer a huevo, como decimos en México, ¿no? Entonces, esta necesidad humana hace que la gente se reúna en torno a los dogmas y en torno a los líderes. La religión justifica sus derechos en el poder del mito que se ha interiorizado. La gente cree a pie juntillas en Huitzilopochtli, en su origen divino, en que los guió a través de esta travesía que se va volviendo mítica, ¿no? El Códice Boturini lo explica mejor por ahí si alguien quiere darle una googleada al asunto. Y además, la gente que le teme a lo desconocido se refugia en el dogma, al tiempo que evita hacerse cargo de sus necesidades emocionales. Por eso fue tan exitosa la religión de Huitzilopochtli. Aparte de que a los políticos les daba una gran fortaleza, la seguridad de que el pueblo no iba a voltearse contra ellos por el miedo a lo terrible de su Dios. Algo similar pasa en el cristianismo. Cuando se dice que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Y témanle a Dios, ¿no? Y denle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. La de ustedes, no la mía, ni la tuya, Seshat, la de todos los demás, ¿verdad? Bueno, el caso es que así es. La gente en esa época siguió esta religión sangrienta porque en ello les iba la vida y también la seguridad. Además, no podemos obviar que México Tenochtitlán y sus aliados, Tacuba y Texcoco, se volvieron centros supermillonarios para la época, las sociedades más cultas y avanzadas del mundo, sistemas de ingeniería, sistemas de agricultura, sistemas de orden social, de urbanismo que no se han vuelto a ver sino hasta épocas muy recientes en lugares modelo, en lugares piloto. Tenemos que aprender mucho de la cultura mochica en el sur, de la cultura moche o mochica. Tenemos que aprender mucho de la cultura de Nazca, si no es que es la misma. Tenemos que aprender mucho de la cultura de los maya, de los antiguos, de los quiché, y tenemos que aprender mucho de los náhuatls en cuanto a cómo se fueron conformando como sociedades. Sin embargo, no podemos olvidar que esta súper riqueza y este súper poderío que mantenían estaba ligado a una esclavitud enorme, a la miseria, al sufrimiento de millones de personas que habían sido esclavizadas. Un poco como lo que pasó también con el cristianismo. ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de religiones, Seshat? Básicamente generan una disonancia cognitiva en la persona, que generalmente se resuelve en un espectro que va desde el fanatismo extremo, es decir, ya no quiero que me digan nada, creo todo lo que me digan y me voy al extremo del fanatismo o a una amargura, a una amarga desilusión, provoca una amargura terrible cuando sabemos que estamos creyendo en cosas que sencillamente por sentido común no pueden ser. Esto genera desilusión, tristeza, neurosis. Si la gente se queda de una manera neurótica. Si la gente se sale, se sienten con una sensación de abandono, de soledad, de rechazo, de fracaso, de desamparo, de indefensión que puede ser insoportable. Y los extremos se unen. Tanto el fanatismo como este tipo de desilusión se unen
y generan personalidades enfermizas. También como riesgo de las dos religiones y de los dos líderes, tanto el Cristo, digamos, como Huitzilopochtli, provocan una falta de conciencia espiritual, una falta de espiritualidad consciente, que es lo que yo recomendaría para las personas que están en una religión. Si vas a estar en una religión, que tu espiritualidad sea consciente, que no sea inconsciente, que dude, que critique, que busque, que promueva, que juzgue, que intente nuevas formas de estar en la religión para bien propio y de los demás. Si no hay esta espiritualidad consciente, caemos en el fanatismo, caemos en una especie de locura colectiva que no nos lleva a gran cosa, no vemos grandes cambios. Yo a veces tengo que preguntarme a mí y le tengo que preguntar a la gente, bueno, teniendo una religión tan hermosa que te ofrece los frutos del espíritu, ya ni me acuerdo cuáles son, pero creo que entre ellos hay paz, mansedumbre, alegría, buena voluntad, amor. ¿A quién carajo le estorba eso? Y si consigues esos frutos en ti, ¿para qué necesitas leyes? ¿Para qué necesitas más religiones? ¿Para qué necesitas convencer a otros cuando tú mismo o tú misma eres un ejemplo de religión? Como no se puede, nos basamos en el dogma, como le pasó a la religión de Huitzilopochtli. Al final de las cuentas, también, como los aztecas estaban en una época de decadencia, su religión se iba a extinguir con ellos tarde o temprano. Este sistema económico basado en la esclavitud iba a provocar un desastre en Mesoamérica, iba a terminar. El proceso con la llegada de los españoles solamente se adelantó. Y la represión que hubo a la religión de Huitzilopochtli fue brutal, como pocas veces se ha visto en la historia. Fue una destrucción que incluyó un magnicidio. Millones de personas fueron muertas, fueron masacradas para erradicar a la religión de Huitzilopochtli. Fue también un acto de violencia cultural con pocos precedentes, porque incluso las piedras de los templos para Huitzilopochtli y las otras deidades reinantes se ocuparon para construir las iglesias católicas, lo que dio lugar durante mucho tiempo, algunos piensan, que a un sincretismo, donde la naturaleza de los dioses antiguos con los dioses nuevos se fundó. Los antropólogos indígenas piensan lo contrario. Piensan, Seshat, que detrás del dios impuesto todavía pervive el dios indígena, que hay una resistencia. Veto a saber, cada quien que piense lo que le convenga. Al final de las cuentas, esto siempre va a estar a escrutinio, a juicio de cada quien. Pero fíjate, a pesar de que terminó con una gran violencia, y que es lamentable siempre en todos los casos, hay que decirlo, de todas maneras se iba a terminar, porque era una religión que ya no se sustentaba en un desarrollo humano igualitario, que produjera alegría, felicidad, que produjera condiciones de igualdad, como está ocurriéndole ahora al cristianismo, que se está alejando de lo humano para acercarse al legalismo, a pesar de que la Iglesia Católica, que es un gran bastión del cristianismo, está haciendo esfuerzos, me parece que desesperados, para poder acercarse un poco a la modernidad, para acercarse un poco a los homosexuales, un poco a las minorías, para acercarse un poco a la gente que tiene poco o tiene nada en el mundo, pero no creo que les dé tiempo de lograrlo, porque generalmente los líderes religiosos actuales, como los líderes que tenían en la religión de Huitzilopochtli en su tiempo, son líderes con una agenda opresora, que vive de la salud física, que vive de la salud mental de sus adeptos, que los oprime, y así es imposible que una religión perviva. Son analogías de Jesucristo con Huitzilopochtli, Seshat, y también de las religiones en sus características. En síntesis, amigas y amigos, hay
un origen parecido en lo divino y en lo humano de las dos deidades. Hay toda una conformación mítica o mitológica que da lugar a dogmas que siempre son cuestiones de fe, lo tenemos que creer. Después, ese dogma se impone a una sociedad para someterla y que quede el poder político, que quede el poder religioso supeditado al poder político o a veces en contubernio para poder mantener a las masas dominadas. Posteriormente viene el aprovechamiento utilitario de este poder para generar riqueza. En el caso de la religión de Huitzilopochtli, a partir de la esclavitud. En el caso del cristianismo, cada quien tendrá su propia opinión. Yo, por respeto, me guardo la mía. Y las dos religiones al final estuvieron condenadas a la extinción porque ya no eran sustentables. Lo que aprendemos de la historia, Seshat, de estas dos religiones que tienen tantas analogías, los seres humanos tenemos inquietudes y siempre lo mejor, estando dentro o fuera de una religión, es que mantengamos el pensamiento libre, el contacto consciente con la espiritualidad, porque no hace falta que nadie nos enseñe quién es Dios. Yo a veces digo, gracias a Dios, bendito sea mi Dios, el mío, no sé cómo sea el de los demás, y a veces me doy esa oportunidad, no hay ningún problema, creo que cada quien tiene el derecho de pensarlo, pero que este contacto con Dios o con la espiritualidad sea consciente para que pueda haber frutos. Y si la persona es feliz y hace felices a quienes rodean, y si busca el desarrollo constante de sus habilidades, su propia espiritualidad va a estar a salvo y no va a necesitar religión alguna. Buenísimo, ay, qué lindo. Yo te agradezco, mi querido Josecito Raúl, por esta charla. ¿Y sabes por qué te lo agradezco más? Porque mañana, martes 25, yo tengo prueba en el ramo de culturas originarias de América y Chile, y justamente cuando hablaste de la periodización de Mesoamérica, es lo que estoy estudiando. Todo desde el preclásico temprano hasta la conquista. Así que de verdad que te agradezco muchísimo esta clase, esta cápsula que de seguro a los amigos les va a encantar. Y tal como tú decías, la idea en este canal siempre es no alejar a la gente de su religión, de sus creencias. O sea, cada quien es dueño de seguir y creer lo que quiera. Pero si estás en el cristianismo, tienes que entender de qué se trata, qué es lo que te están imponiendo, en qué crees, cuándo surge esa creencia. Si van a creer, que sea con conocimiento. Eso es lo que yo pido a la gente y por eso es la intención de divulgar. Te agradezco muchísimo, de verdad, este video, que la gente lo disfrute, lo atesore, tome apuntes, porque de verdad que está muy buenísimo. Estamos para servir hasta donde nos sea posible. Se aceptan sugerencias, se aceptan críticas, se aceptan comentarios, se aceptan likes. Eso ayuda, doble like, eso ayuda mucho. Y yo siempre lo comento y me atrevo a pedirte este espacio para comentar. Inviertan en cultura. Inviertan en formación, inviertan en su propia cultura y en las personas que están haciendo un esfuerzo honesto por generar contenido como tú, Seshat. No es mucho, realmente no nos quita mucho, pero todos juntos hacemos la fuerza. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla y no queremos los errores del pasado, queremos construir un mundo mejor. Gente como tú lo está intentando, gente como la que te escucha lo está intentando porque por algo se acercan, ¿no? No es casualidad, como dijeran los pentecostales, pero aquí lo decimos a la buena. Decimos, no es casualidad, no es casualidad porque estamos buscando algo. Estamos buscando gente que piense de manera libre porque tenemos derecho a pensar, porque tenemos derecho a decidir de una manera libre en qué creemos y sobre todo creo que estamos obligados, eso sí, ahora más que nunca, por nosotros, por nuestros hijos y por los que vienen atrás, a ser mejores personas y construir mejores sociedades que incluyan religiones más progresistas, más amorosas, más sostenibles y o no,
o personas libre pensadoras que se sientan felices con ser quienes son en su proceso de desarrollo y construcción, sabiendo que nos podemos equivocar, es de humanos equivocarnos. No nos vamos a ir al infierno por eso, no se preocupen. No, no pasa nada, ¿no? Todo va a Gracias. estar bien. Tenemos que seguir luchando, invertir en cultura, invertir en conocimiento, apoyar a este canal. Es una forma de invertir en cultura. Yo les invito a que compartan, a que den me gusta, a que inviertan, a que se suscriban como miembros si es posible. E insisto, no cuesta nada, pero genera mucho y aparte nos da un sentido de identidad. Y tenemos todo el tiempo las efemérides, tenemos todo el tiempo las cápsulas, tenemos todo el tiempo el contenido en vivo que aquí se genera para poder seguir yéndonos a los libros, yéndonos a la investigación y seguir creciendo. Salir allá afuera y aplicar un poquito todo esto, ¿no? Ajá, qué lindo, gracias, gracias, gracias. Y gracias a los amigos que de seguro van a disfrutar esto. Recuerden comentar y sugerir si es que quieren que nuestro querido José Raúl toque algún tema, aborde algún tema que les interese con esta temática. También sugiéranlo en los comentarios porque les vamos a estar leyendo. Claro que sí, prometido. Nos vemos. Adiós.